Bueno, pues sucintamente, yo soy de la generación del 69. Tuvimos muy pocas clases porque en aquella época corríamos delante de la policía, pero no cerraba la universidad muy a menudo. O sea que yo me he educado en los bares alrededor de la facultad, como algunos de los que están riendo por allí, pero por otras razones. Y cuando terminé mi carrera, pues quería ver mundo. Yo en realidad no quería ser científico, soy científico por casualidad. Quería ver mundo y me fui a Sudamérica y allí hice la tesis doctoral y posteriormente pues ya enganché en el sistema. Hice un postdoctoral en Estados Unidos y a partir de ahí ya volví a España y tuve la suerte de entrar en el Centro de Biología Molecular en Madrid. Y bueno, pues he ido evolucionando mi carrera, empecé como biólogo molecular, pero últimamente me he decantado por la ecología microbiana porque es mucho más divertida y te permite ver. Bueno, yo no iba mucho de copas cuando era estudiante, tenía poco dinero. Yo estudié en Madrid, hice biología, pero realmente cuando yo acabé la carrera, que yo estudié en una cosa que se llamaba la Universidad Laboral, que era un invento del franquismo, que le llamaban a la universidad una cosa que no era tal, era un sitio para estudiar las carreras laborales, etc. Pero cuando acabé este estudio de la Universidad Laboral de Sevilla, yo quería, de hecho me gustaban las matemáticas y la física. Y que empezaba a hacer eso, pero después leí un libro de Linus Pauling sobre las proteínas, etc. Me pareció tan fascinante esto de que las proteínas hagan tantas cosas que decidí estudiar biología, a pesar de que los profesores que tuve pues no eran, la mayor parte de ellos realmente animaban poco a estudiar biología. Yo acabé la carrera y sí que tuve suerte de decir que empecé a trabajar hacia la tesis con una persona, uno de los pocos científicos españoles que sobre todo en aquella época eran realmente relevantes internacionalmente, que es Antonio García Bellido, que todavía vive, y estaba iniciando una escuela de excelencia y de iteración científica en España. Entonces tuve la suerte de empezar a trabajar con él. Hice la tesis, me marché, estuve bastantes años en el laboratorio de biología molecular en Cambridge, y allí trabajé también, había 7 premios Nobel en un sitio como pequeñito, pues te puedes imaginar la cantidad de talento que había allí. Y esto imprime carácter. El talento no se imprime desgraciadamente, no se infecta uno, pero sí aprende a trabajar como trabaja esta gente. Y esto siempre ha conformado mi vida científica. Y nada, volví al Centro de Biología Molecular, del que hace 20 años fue director, que en una época pareció no acordarme, porque es dificilísimo ser director de un centro como ese. Y nada, y ahora sigo trabajando en las cosas que sé, en cosas de cómo funcionan las moscas, cómo se construye una mosca, este tipo de cosas, que es lo que llevamos haciendo. La arquitectura genética del genoma de la Drosophila melanogaster figura en tu currículum. Bien, pues entonces vamos a pasar a ver el primer punto fuerza, por decirlo, sí, PowerPoint, ¿verdad? Que es de Ricardo, que lo va a proyectar. Yo tengo el mío, pero no sé si te va a servir. Es que sirve, ¿seguro? Es el mismo para los dos. Toma. Parece que tenemos que... Hay crisis. Bueno, esto es las preguntas que les han dado en el programa y quería seguirlas para no olvidarme de ninguna. Lo que pasa que muchas de ellas, mi opinión es muy escueta porque no sé nada o sé muy poco. Entonces, sí hablaremos bastante de los programas de búsqueda de vida, sobre todo en Marte, porque es de momento el único lugar donde se está haciendo de manera sistemática, pero también mencionaremos un poco Europa, poco Titán, porque Titán el interés que tiene es más bien desde el punto de vista de la química prebiótica, para entender cómo las moléculas de la vida se originaron, pero la vida en Titán es bastante difícil, que existe, no imposible, pero bastante difícil. De los cometas no sabemos nada, sabemos que probablemente hay síntesis de moléculas, sobre todo de aminoácidos, y ese es el interés que tiene. El medio intracelular, el medio intraestelar sabemos muy poco, pero los astrofísicos están descubriendo con sus metodologías moléculas muy interesantes, o sea que parece que ahí hay mucha más actividad de la que pensábamos. Y últimamente pues hay mucha expectación alrededor de los planetas extrasolares, porque aunque parezca mentira, hace 20 años no sabíamos nada de ellos, hoy sabemos que existen. Ya no es novedad encontrar un nuevo sistema planetario fuera del sistema solar, pero lo que nos interesa es buscar aquellos que tienen o son parecidos al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque entendemos o creemos entender que las condiciones que se dan al planeta Tierra han sido favorables para la vida
y por lo tanto extrapolamos que la posibilidad de que exista vida en otros lugares pues será en lugares parecidos al planeta Tierra. Aquí tenéis una diapositiva sobre las misiones que ha habido a Marte, para que os deis cuenta de que la cosa no es fácil. Por ejemplo, Rusia ha hecho 19 misiones, de las cuales 15 no han fracasado, y han conseguido solamente 4 flybys, pasar cerca de, pero nada más. Estados Unidos ha tenido más éxito, con 20 misiones, solo ha tenido 6 fracasos y tiene 7 landers, o sea, 7 estructuras que se han depositado sobre Marte. Europa, bueno, hemos empezado hace poco, pero no nos ha ido mal, 1 de 1, ahí estamos. Japón no tan bien, porque una misión, pero no fracasó, y la India nos acaba de sorprender que con poco dinero, mucho menos dinero que la NASA, se puede poner un orbitador en Marte. Por lo tanto, quizá como país a copiar es la India y no Estados Unidos. Y bueno, pues voy muy rápidamente a ver qué es lo que sabemos de la exploración de Marte, y os pediría que miréis esta foto de hace 40 años, y esta foto actual de Marte, y la pregunta es ¿qué ha pasado en el mundo mundial entre estas dos fotografías? Y aquí tenéis una colección no es exhaustiva, pero hemos descubierto los extremófilos. Hace 40 años creíamos que la vida era sutil y solamente se podía vivir en ciertas condiciones. Se ha encontrado posibles signos de vida en un meteorito de Marte. Ha habido misiones a Marte mucho más baratas que las misiones Vikingo, las MER, el MEX, MSR. Se ha descubierto vida en el subsuelo, de eso hablaremos un pelín, porque creo que es interesante que veamos qué posibilidades tiene la vida en otros lugares. Se han descubierto los sistemas planetarios fuera del sistema solar, como ya hemos mencionado, y todo eso ha patrocinado el origen de la astrobiología, que ha sido liderado por la NASA, pero que, bueno, que en España tenemos nuestro centro de astrobiología, y aprovechando que aquí hay gente joven, pues hago propaganda de que cualquiera que le interese la astrobiología es bienvenido. Es más, el año que viene empezaremos un máster en astrobiología, que es un aspecto interdisciplinar de la ciencia. Y bueno, pues, ¿qué sabemos de Marte? Podríamos hablar mucho de Marte, pero lo que nos obsesiona a los astrobiólogos es el agua. Porque sabemos que de las 3 condiciones que se necesitan para la vida, que es energía, elementos y un disolvente, pues energía sobra, hay mucha. Elementos, pues están los elementos de la tabla periódica, igual que en el planeta Tierra, y lo que está en discusión si ha habido suficiente agua, el solvente universal preferido por la biología para que la vida haya podido prosperar. Y bueno, no hay ninguna duda de que hay señales de que ha habido cantidades importantes de agua en Marte, pero desde hace algunos años pues la NASA tiene una misión, las misiones MER, de los cuales el Opportunity fue mandado a Meridiani Planum, y aquí pues vemos algunas. Para un geólogo no hay ninguna duda que esto es una roca sedimentaria. Las rocas sedimentarias, para los que no sois del gremio, se forman en el agua, es decir, es precipitación de sedimentos en un medio acuoso. Pero lo que ha excitado mucho la libido de los astrobiólogos es el estudio o la identificación de ciertos minerales que nos indican qué condiciones tiene el planeta. Y aquí tenéis, por ejemplo, la jarosita. La jarosita es un sulfato de hierro y potasio, eso no nos dice nada, pero en el laboratorio solamente se puede producir sulfato de hierro y potasio, jarosita, en condiciones ácidas, acuosas y ácidas. Eso es una prueba indirecta de que el agua estaba allí, pero además un agua peculiar, ácida. También los europeos hemos ido, aquí tenéis un mapa de vapor de agua, en el que se puede ver que la distribución de vapor de agua en Marte no es homogénea, eso es interesante, hay climatología, y quizá el dato más interesante para los biólogos ha sido que hace unos años se ha detectado por distintas metodologías metano. El 80% del metano en el planeta Tierra lo produce la biología. Eso no demuestra que el metano de Marte sea producido por la biología, porque también lo produce la actividad volcánica, la geología, pero bueno, en eso está el Curiosity, la visión actual de la NASA para poder desentrañar este sistema. Y aquí tenéis el Curiosity, que llegó hace 2 años a Marte, como pasa el tiempo. Este es el cráter Gale, que es donde amartizó. Aquí podéis ver la capacidad de resolución fotográfica que tiene los instrumentos del Curiosity. Esto es un meteorito de hierro y níquel. Aquí tenéis el brazo
pero inteligente, que tiene toda la parafernalia para hacer muchos análisis, por ejemplo, pues análisis elemental. Y aquí quiero que os fijéis, porque esto es un dato interesante, que volveremos luego a él, estos distintos elementos compuestos que se pueden producir calentando roca de Marte. Y fijaros bien que vais a ver cosas que están muy relacionadas con la biología. El agua, el CO2, el oxígeno, el azufre oxidado y reducido y sobre todo el hidrógeno. Obviamente la historia no termina en Marte, la siguiente parada en la exploración espacial será Europa. Europa es la luna de Júpiter y el interés que tiene Europa es que precisamente se sabe que hay un océano por debajo de una capa de hielo de unos 10 kilómetros de espesor. Realmente eso pues, es un challenge a nivel de intentar llegar con una misión al interior de ese océano, pero bueno, aquí están nuevas generaciones para intentarlo. Y vuelvo otra vez a la lista de los 40 principales que obteníamos a partir de la comparación de las dos fotografías, porque fijaros bien que arriba, como yo trabajo con extremófilos, pues he puesto extremófilos. Está claro que los extremófilos son muy importantes para esta historia. Y ahora preguntaría, ¿alguien se anima a decirme quién fue el pionero en la extremofilia? Hay premios. El que lo adivine le llevamos de excursión. Es una perversión, ¿eh? ¿Perdón? Pues no. El abuelo Darwin. Señores, el abuelo Darwin, en sus cuadernos de viaje, describe que cuando llegó en Argentina a unas salinas, puso sal en una solución hipersalina en su microscopio y vio vida. Y entonces él dijo, si hay vida en esas condiciones, tiene que haber vida en la Antártida, en los polos, en la cima de las montañas más altas, en el interior de la Tierra, quiero subrayar eso, o asociado a actividad volcánica, en los volcanes. Bueno, pues esos son los lugares que predijo Darwin. Aquí tenéis Yellowstone, aquí tenéis Vostok, la base rusa, aquí tenéis el salar de Uyuni, el salar más grande que hay en el mundo, en Bolivia, o incluso, eso ya no lo predijo Darwin, pues sabemos que hay microorganismos que son capaces de sobrevivir, resistir las dosis de radiación de los circuitos de refrigeración de una central nuclear. Y como ya os he dicho, la frontera del conocimiento en microbiología hoy está debajo de nuestros pies, pero bueno, para llegar allí, pues primero os tengo que llevar a un ambiente muy querido, a Río Tinto, un ambiente extremo ácido, del cual pues diremos poco, vamos, pues, porque no me dejarán, me tengo que restringir, pero lo más importante es que es un río que hoy en día sabemos que las condiciones extremas de alta concentración de ion férrico en solución gracias al ácido sulfúrico se debe a la actividad biológica. Eso se debe a que hay microorganismos que les gusta comer pirita y defecan ácido sulfúrico. Sobre gustos no hay disputas. Y aquí tenéis pues la filogenia, es decir, aquí podéis ver después de muchos años pues empezamos a saber quién es quién en ese ambiente. La gran sorpresa ha sido que no solamente se encuentran los pezqueñitos, sino que también hay eucariotas mucho más complejos, como los que veis aquí. Eso está por entender. Esa adaptación a ese ambiente tan extremo no es trivial, no lo entendemos bien. Pero la pregunta interesante es ¿cuál es el origen del río? No nos podemos imaginar que un río nace con una solución 0,1 molar de ácido sulfúrico y 20 gramos por litro de hierro por la gracia de Dios. Eso tiene que salir de algún lugar. La hipótesis más lógica es que eso se debe a un reactor subterráneo en el cual confluye el sustrato, que son los sulfuros, vamos, sobre todo la pirita, el agua, el solvente y los microorganismos. Y eso pone en marcha el proceso que libera el ácido sulfúrico, el ion férrico que encontramos en el río. Pero el método científico requiere demostración. La hipótesis es muy bonita y por esa razón, hace unos años, en colaboración con la NASA, en el Centro de Astrobiología pusimos en marcha el proyecto Marte, por el cual perforamos la faja pirítica en búsqueda de ese reactor. Pero cuando terminó el proyecto Marte, ahí aprendimos un poco a trabajar en el subsuelo, pues teníamos una lista de preguntas mucho más larga que de respuestas. Por esa razón solicitamos a la Comunidad Europea un proyecto ERC, que nos fue concedido, que es el proyecto que tenemos ahora mismo en marcha. El proyecto es el acrónimo de Iberian Pirate Belt Subsurface Life Detection, o sea, la detección de vida en el subsuelo de la faja pirítica.
Y bueno, aquí tenéis parte del team responsable. Aquí lo que quiero subrayar es que aquí se encuentran geólogos, paleontólogos, biólogos moleculares, microbiólogos, ingenieros. Es decir, que eso demuestra la interdisciplinaridad de la astrobiología. Sin esa interdisciplinaridad no podríamos llegar donde hemos llegado. Este es el lugar de perforación. Este es el laboratorio de un geomicrobiólogo. Utiliza un sistema de perforación. Tenemos que llegar a la profundidad donde se encuentran las muestras que nos interesan. Y bueno, ahí podéis ver cómo se obtienen las muestras. Los testigos se van sacando a distintas profundidades. Se elimina el oxígeno porque ahí debajo vive gente que no le gusta el oxígeno, y una vez lo tenemos dentro de una cámara anaerobia, se rompe por presión el testigo y con un Black & Decker a baja velocidad se consigue del interior del testigo la muestra para poder trabajar. Y bueno, pues aquí no vais a ver nada, pero eso es para que veáis que hemos avanzado mucho haciendo pirosecuenciación. Pues los biólogos moleculares conocen ya la diversidad o han descrito la diversidad que hay a distintas profundidades, hasta 620 metros en la faja pirítica. Aquí podéis ver, esta es una técnica que a mí me gusta mucho, que es la hibridación in situ. Esta es una técnica que permite, por hibridación, detectar la presencia de microorganismos. Esto es una muestra de 390 metros de profundidad, y lo que fluoresce de color verde son microorganismos metanógenos, es decir, que producen el metano que hemos detectado en estos ambientes. Y eso es lo que llamamos el lado oscuro de la vida, porque obviamente, aquí no quiero aburriros con ecuaciones, pero todas estas reacciones, la que tiene una B quiere decir que son reacciones biológicas. La primera es la que hacen las bacterias metanogénicas, la segunda las sulfatorreductoras. Veréis que hay reacciones químicas y biológicas, porque realmente la geomicrobiología tiene esas dos partes. Pues ninguna de esas reacciones depende para nada de lo que sucede en el exterior, no depende de la radiación solar, y por esa razón le llamamos el lado oscuro de la vida. Y aquí os quería llevar, es decir, que no sé si os habréis fijado que la mayoría de los componentes que hay en este cuadro pues se han detectado en Marte. Eso quiere decir que existen los elementos, existen las sustancias que ese tipo de microorganismos trafican, que utilizan, y por lo tanto eso abre una pequeña ventana de posibilidad que una vida parecida, no exactamente la misma, pero una vida parecida pudiera existir en Marte. Esta es una comparación entre las propiedades que se encuentran en Meridiani Planum en Marte y las que detectamos en Río Tinto en la superficie, en el subsuelo, y podéis ver que hay muchos mases equivalentes. Esa es la razón por la cual hoy en día se considera Río Tinto uno de los mejores análogos terrestres de la geoquímica y de la mineralogía de Marte. Y bueno, para terminar, este tipo de vida pues quizá tiene algo que ver con la vida primitiva, los primeros colonizadores que hubo en el planeta Tierra, que probablemente tuvieron éxito viviendo en el subsuelo, porque en la superficie había mucha radiación y eso era peligroso. Además caían meteoritos, o sea que obviamente vivir en la superficie era peligroso. Y también hoy en día, si yo tuviera que vivir en Marte, me pediría meterme bajo el suelo, porque ahí no hay oxígeno, no hay ozono, no hay protección a la radiación, y por lo tanto pues la mejor protección es la vida que se pueda desarrollar en el subsuelo. Y bueno, pues esa es una de las misiones que nos gustaría ver en un futuro. Realmente, si queremos detectar vida en Marte, no la vamos a ver con los correcaminos que tenemos, todas esas misiones que hay por la superficie, que son muy interesantes para describir la geología, pero si hay vida, esa vida será en el subsuelo y tendremos que agujerear para poderla describir. Y bueno, pues no solamente es interesante ese tipo de trabajo para poder lucubrar sobre lo que podría haber en Marte o en Europa o en otros lugares, sino que también tenemos una asignatura pendiente. Sabemos que la vida apareció en el planeta Tierra hace 3,7 miles de millones de años, pero no sabemos cómo era el planeta Tierra en esos tiempos. Y bueno, pues ahí los paleontólogos trabajan pues con rocas que tienen esa antigüedad, y a partir de esos datos pues pensamos que podremos reconstruir de alguna manera el escenario donde la vida apareció en el planeta Tierra. Y bueno, pues aquí hay muchas más preguntas, vamos, ahí es donde yo quería finalizar. En el programa os decían, ¿por qué no se ha encontrado vida extraterrestre? Pues la respuesta es porque no hemos buscado aún lo suficiente, tener en cuenta que hemos empezado hace poco. ¿Por qué no ha habido contacto con vida inteligente? Bueno, pues porque el proyecto SETI, que es el único que está dirigido a buscar la vida inteligente,
ha escudriñado solo 1 o 2 grados del universo, 2 grados en amplitud. Fijaros bien todo lo que falta. Y además no lo ha escudriñado todo, por lo tanto hay mucho trabajo para hacer. ¿Hasta dónde se ha buscado? Pues bueno, SETI ha hecho lo que ha podido y obviamente pues la limitación que hay por parte de las misiones espaciales pues es poder llegar a los lugares y poder obtener datos al respecto. ¿Qué falta? Pues falta mucho, es decir, que los jóvenes tenéis mucho que hacer, no os preocupéis. ¿Qué protocolos tendríamos que seguir tras la detección de vida? A los microbiólogos no nos preocupa demasiado, pero bueno, tenemos la estación espacial donde podemos hacer cuarentenas y no nos fiamos de lo que traemos y tenemos miedo de que sean malos y que, como enseñan en las películas, pues nos vengan aquí a zurrar. ¿Y qué más? ¿Qué aprenderemos? Pues supongo que aprenderemos mucho, pero vamos, que eso hasta que no lo tengamos no podemos decir nada. Y si eso tendrá evolución darwiniana, se lo voy a dejar a mi querido y admirado amigo que nos va a deleitar ahora con su opinión. Vamos a apretar fuerte. Bueno, después de esta magnífica intervención de Ricardo, no sé bien qué tengo yo que decir, pero bueno, vamos a ver, cuando a mí me contactaron Fundación Caja Canarias para hablar de vida extraterrestre, yo la verdad es que tenía reservas sobre ese asunto, hablar de eso. Yo estoy casado con una mujer de La Palma, que está por aquí, que es mucho más inteligente, más realista que yo, y me dice, tú hablas de moscas que de lo que entiendes. Aquí no hay moscas, desgraciadamente, pero el reto era demasiado grande para resistirme a intentar hablar sobre el tema de la vida extraterrestre. Esta es una cuestión que los humanos, desde que nos dimos cuenta, como bien ha dicho Ricardo, que vivimos en un planeta pues como normal, digamos, de los muchos que hay en el universo, y por lo tanto no hay nada especial en el planeta Tierra, pues si hay vida, pues también debería de quizá haber vida en otros planetas, y si hay vida inteligente aquí, pues ¿por qué no haberla en otros sitios, ¿no? Curiosamente, siempre representamos la vida de los extraterrestres, realmente los presentamos como humanos, pero más bien malvados, un poco malignos, así, pero realmente no nos imaginamos una vida que no sea parecida a la nuestra, se parecen bastante, incluso aquí da la impresión de que hay 2 sexos, macho y hembra, etc. Y claro, nuestra propia imagen de lo que es la vida pues está condicionada por lo que nosotros somos, y de alguna forma parece que nos buscamos a nuestros primos por ahí en la galaxia de Andrómeda, por ahí. Mi argumento aquí va a ser que yo creo que la vida es una especialidad del planeta Tierra, una peculiaridad quizá del planeta Tierra, y que seguramente no existe vida en ningún otro sitio dentro del universo. Entiendo que es una opinión extrema y posiblemente equivocada, porque está basado en datos insuficientes, pero en esto de la vida extraterrestre todos los datos son insuficientes porque no hay evidencia clara para ningún sitio. Entonces yo he llegado a esa conclusión, hay otras personas que han llegado a la misma conclusión, estudiando qué es lo que es la vida de la Tierra y viendo el origen de la vida, cómo evoluciona la vida en la Tierra, para llegar a la conclusión que parece razonable pensar que solamente la vida ha sido una cosa que ha existido aquí, y el día que desaparezca la Tierra pues desaparecerá la vida y el universo seguirá como si la cosa ha sido una cosa frágil y trivial que ocurrió alguna vez en el universo. ¿Por qué un poco elaborar estas ideas ahora? Es cuando hablamos de vida, ¿qué entendemos por vida? La vida es una reacción, esencialmente una reacción química autorreduplicante, de forma que se generan sustancias que tienen tendencia a perpetuarse. Son moléculas y al final son organismos que tienen tendencia a perpetuarse. Eso es lo que distingue la vida respecto de las estructuras no vivas. Hay una serie de requerimientos, una serie de átomos imprescindibles. Como mínimo se necesitan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Eso está presente en todo el universo y con las mismas propiedades, eso no sería el problema. Y estos átomos se necesitan para formar moléculas complejas necesarias para los fenómenos vitales, particularmente el carbono, por su propia estructura química, por su propia estructura atómica, es fundamental porque es capaz de formar polímeros. Se necesita, como muy bien ha dicho Ricardo, agua como solvente universal, agua líquida. Se requieren las condiciones de temperatura y presión compatibles con agua líquida y también con las reacciones orgánicas necesarias para la vida,
y una estabilidad del ambiente planetario, porque uno se puede imaginar que si hay una órbita de un planeta, una órbita extraordinariamente excéntrica, las condiciones pueden ser tan variables a lo largo del ciclo anual de ese planeta que puede ser incompatible con la vida. Entonces, de ahí sale una cosa que también ha comentado Ricardo: ¿cuántos planetas como la Tierra existen en el universo y en la Vía Láctea? Entonces, lo último que yo he podido leer sobre este asunto es que la misión espacial Kepler, muy reciente, ha estimado que por lo menos hay en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay 40 por 10 elevado a 9 planetas similares a la Tierra. Si se considera en todo el universo, pues habría 40 por 10 elevado a 20 planetas como la Tierra, con condiciones parecidas a las de la Tierra. Y por el principio copernicano al que yo me refería antes, de que si la Tierra no es el centro del universo y hay vida, pues a lo mejor, por el mismo argumento, pues si hay vida en la Tierra, pues podría hablar de vida en otros sitios. Y de hecho, gente pues, extraordinariamente inteligente y capacitada como Sagan o Stephen Hawking ya dice que parece improbable que la vida no exista en algún otro sitio. Es un argumento perfectamente sensato y aceptable. Entonces, lo que yo he hecho ha sido estudiar, realmente ver qué es lo que sucede, qué ha sucedido en nuestro planeta en los últimos 4 o 5 mil millones de años, para ver realmente si podemos llegar a algún tipo de conclusión. Ya digo que no llegamos a ninguna, pero sí una sensación de que quizás la vida es una cosa que es el resultado, por lo menos la vida inteligente, es el resultado de una serie de sucesos altamente improbables que han ocurrido aquí y quizás no ocurran en ningún otro sitio. Y he señalado 5 aspectos importantes de este asunto, que es la generación de moléculas autorreplicantes que sucedieron hace 4 o 5 mil millones de años, que son únicamente RNA y DNA, la formación de la célula procariota, que apareció hace unos entre 3 y 4 mil millones de años, las células eucariotas, que aparecieron hace unos 2.000 millones de años. Ahora explicaré lo que es eso. La formación de organismos multicelulares hace unos 540 millones de años. Organismos multicelulares, animales como nosotros, individuos hechos en las 3 dimensiones del espacio. Y esto es un problema biológico de primer orden que se ha resuelto hace poco tiempo. Y por último, la aparición de vida inteligente que ha aparecido hace 100 o 200 mil años. ¿De acuerdo? Vamos a pasar un poco por todas estas etapas rápidamente. El asunto de las moléculas autorreplicantes, principio fundamental de la vida. Las moléculas autorreplicantes originalmente es el ARN. Sabemos que el mundo original, suponemos, realmente saber con certeza esa época, pero por todo el conjunto de información que tenemos hace pensar que la molécula original autorreplicante no es el DNA o el ADN, sino es el ARN, que es una molécula parecida, que tiene la capacidad de replicarse sin necesidad de proteínas, sino que tiene el propio secuencia de ARN son capaces de ayudar a la replicación del propio ARN. Esta se supone que es la primera molécula autorreplicante que ha aparecido. Esta es la estructura, seguramente muchos sobre todo los jóvenes sabrán lo que es la molécula de ARN. Y fijaros que por azar generar una molécula que tiene todos estos carbonos, todos estos fosfatos y todas estas bases, por puro azar realmente esto lleva el nivel de improbabilidad es muy alto. Pero hay una cosa interesante del ARN y es que tiene tendencia a acoplarse consigo mismo debido a la estructura de estas bases, de las cuales hay 4 en el ARN, y que tienen tendencia a formar este tipo de bucles. Esto es muy importante porque si esta es la primera molécula replicante que apareció en el planeta, resulta que fue el que dio lugar al ADN, que realmente es una molécula derivada del ADN, en vez de tener una sola banda, tiene 2 bandas, pero aprovecha esta capacidad del ARN de formar estas asociaciones, con lo cual se generó el ADN. Fijaros que hay una cosa interesante que me gusta señalar, y es que las bases del ARN son adenina, guanina, citosina y uracilo, pero en el ADN se mantienen estas 3, pero se cambia el uracilo a timina. Y todos los ADN tienen timina y todos los ARN tienen uracilo. Quiere decir que el cambio apareció una vez y se ha mantenido. Y aquí viene la propiedad fundamental del ADN, que es lo que hace que sea la molécula de la vida, es que es capaz de replicarse con gran fidelidad.
Por eso, la base de la vida precisamente es que la perpetuación de la molécula que sea o el organismo que sea, y esta perpetuación se basa en la capacidad del ADN, que seguramente muchos de todos los jóvenes sabréis, que se basa en que la hebra de ADN se abren y cada una de las cadenas es capaz de sintetizar la complementaria. Con lo cual, esta cadena que hay aquí es igual que la cadena que hay aquí. Es la razón por la que nos parecemos a nuestros padres y por qué nuestros genes se manifiestan de la misma forma. Claro, esta estabilidad, esta fidelidad de replicación absolutamente fundamental para la vida, porque si no, no había vida posible si esto cambiara. Por otro lado, tiene que ser una molécula extraordinariamente estable, porque si no, no había forma de mantenerla, digamos, todos los procesos vitales que dependen de la información que deriva de aquí. De hecho, la gran estabilidad del ADN es la que ha asegurado su supervivencia como depositaria de la información genética. Y esta es realmente la molécula fundamental de la vida hoy día, aunque originalmente era otra molécula. Y aquí, para que deis una idea de lo que es el ADN, esto es el genoma completo de un fago, tiene 3.000 pares de bases, y todos los fagos de este tipo son iguales porque esta secuencia se mantiene siempre la misma. Se replica de la misma forma, es tremendamente fiel, si no desaparecerían los fagos. Por otro lado, a la hora de generar las proteínas que están codificadas en el ADN, resulta que hay un código, el código genético, que seguramente habrán oído hablar ustedes, de tal forma que esta secuencia, que es una secuencia monodimensional, como el texto de un libro, se va leyendo en trozos para dar las diversas proteínas con un código de traducción por el cual esta secuencia de las bases de aquí se traducen en el aminoácido de las proteínas. Estas secuencias son únicas, son las mismas, estos códigos, el mismo para todo el reino, para todos los seres vivos, indicando que realmente todos tenemos un origen común y sugiere que la vida apareció una sola vez en el planeta, la vida del ADN. O sea, fijaros que tenemos 5.000 millones de años, la vida del ADN apareció una sola vez. No me resisto a enseñar cómo se descubrió una pequeña película, cómo se descubrió la estructura del ADN hace el año 53. No se me puede poner este pequeño trozo de película que hay aquí. Ese Watson estaba por la noche intentando averiguar cómo se aparean las bases del ADN. Y había hecho unos modelitos, esto es real, son modelitos de cartón. Y estaba intentando combinarlo de tal forma para averiguar la estructura fundamental, que era la propiedad fundamental de la molécula, que es la estabilidad. Y en un momento es cuando está combinando, aquí mantengo estas imágenes para que vean que se reproducen aquí abajo en las figuritas de cartón que estaba haciendo Watson. Cuando se da cuenta que esta estructura de estas dos bases es la misma que estas dos, y era exactamente de la misma dimensión, con lo cual asimilaba, ahora verá que eso superpone, y asimilaba, y eso explicaba la propia estabilidad de la molécula. Esto fue una noche del año 53 donde se descubrió uno de los grandes secretos de la vida, que es la estructura de la información genética. ¿En qué consiste? Total, salió corriendo a ver a Crick, que estaba entretenido por ahí, iba al Pub Beagle para decir que habían descubierto el secreto de la vida, y efectivamente acaban de descubrir el secreto de la vida. Eso con respecto al ADN, que son las primeras moléculas citoreplicantes. Pero la cosa ha ido a más porque hace unos 3 o 4 mil millones de años cuando aparecieron las primeras células. Porque todos estos DNAs y RNAs tenían que empaquetarse. O era más conveniente que se empaquetaran rodeado de una membrana, con lo cual se quedaban independientes del medio ambiente. Fue la aparición de la primera célula. Por azar, imaginar cómo esto sucedió, evidentemente sucedió, pero la probabilidad de un fenómeno de este tipo tiene que ser muy, muy baja. Con lo cual, la aparición de estas primeras células procariotas dio lugar a todo un conjunto de células procariotas de diversos tipos, son las bacterias y las arqueas. Esto apareció hace 2.000 millones de años. El siguiente paso fue aún más difícil. Fue la aparición de los eucariotas. Los eucariotas son aquellas células en las que ya se distingue
donde el mensaje genético, el ADN, se mete en el núcleo y ha estabilizado ahí, y toda la maquinaria celular lo rodea para hacer las proteínas, etcétera. Es una cosa altamente especializada que requirió que se fusionaran en una arquea dos tipos de bacterias diferentes, que se formara una especie de organismo en el que se incorporaba una bacteria fotosintética, esto dio lugar a las plantas, y una bacteria respiratoria que era capaz de capturar oxígeno, que son las mitocondrias, y que dio lugar al reino animal. Esto es lo que da lugar a lo que se llama la célula eucariota, la que la distingue entre núcleo y citoplasma, la célula sofisticada que ya ha permanecido desde entonces en todos los seres vivos del planeta. ¿Cuál es la probabilidad de que varias bacterias se integren en un único organismo? Entiendo que eso es la probabilidad realmente muy baja. Pero llegamos a otra cosa aún más complicada y que conocemos un poquito mejor, que es el asunto de la explosión del Cámbrico. Hace 540 millones de años, de pronto, todos los organismos como nosotros, los animales, en las 3 dimensiones aparecieron. En un plazo de 25 millones de años aparecimos todos los grupos de animales que existen hoy día. Este es uno de los primeros fósiles de aquella época. Es lo que ha dado lugar a lo que es todo el mundo animal. ¿Qué es lo que sucedió? Porque fíjense que hacer un organismo en 3 dimensiones es un problema de gran complejidad genética. Esto es una mariposa. La mariposa tiene ojos, tiene antenas, tiene alas, patas, etc. Hay 2 problemas fundamentales para hacer una mariposa. En primer lugar, hacer los ojos de la mariposa, la antena de la mariposa, las alas de la mariposa, y después poner a cada un trozo en su sitio. O sea, la mariposa tiene que hacer el ojo y además poner el ojo en el sitio que corresponde, que es en la parte anterior del cuerpo, y no en el abdomen o en algún otro sitio. Este concepto de información posicional de un organismo, de un tejido, de un órgano respecto a otro, es fundamental para entender cómo estamos construidos nosotros mismos en las 3 dimensiones del espacio. Y este es un tema que se ha resuelto más o menos hace poco tiempo. Yo no sé aquí en Tenerife hay IKEA, es una tienda que yo personalmente aborrezco, que es un sitio que entra uno lleno de sofás y mantas y cosas, y que además te mete en un camino, entonces no puedes salir, no puedes volver atrás, no tiene marcha atrás, es una cosa horrible. Pero una de las cosas que hace uno en IKEA es comprar un mueble, pero no se lo dan a uno el mueble en las tres dimensiones del espacio, como estoy ya construido. Le dan digamos, los elementos del mueble y un manual de instrucciones. Digamos, le da una estructura monodimensional y uno, si es suficientemente inteligente, es capaz de montarlo en las 3 dimensiones del espacio. ¿De acuerdo? Esto es justamente lo que inventó en la evolución hace 540 millones de años, el mecanismo de ensamblaje de un organismo. Es como, digamos, que se inventó el kit de IKEA para hacer una mosca, por ejemplo. Sería un kit que tendría las alas, los ojos, las patas, etcétera, y un manual de instrucciones para ponerlas en su sitio. ¿De acuerdo? Esto es lo que igualmente se puede aplicar a la especie humana. Poner los brazos en su sitio, la cabeza, los ojos en su sitio, requiere una información posicional. Esto es lo que se descubrió de hecho, en los años 80, 90, y fue lo que dio lugar y las responsables de esto, los genes responsables de esto son los genes Hox, que aparecieron hace justamente 540 millones de años, cuando aparecimos los seres como nosotros. Previamente lo anterior desapareció, no sabemos nunca qué pasó con ellos, pero de pronto aparecieron toda una serie de organismos que distinguen parte anterior, parte posterior, parte dorsal, parte ventral, están organizados en las 3 dimensiones del espacio. Y esta organización espacial depende de los genes Hox. Los genes Hox, ya les digo, los tiene la mosca, esto lo descubrimos lo de las moscas hace ya unos años, todos ustedes los tienen, los genes Hox también, y están hechos precisamente funcionando para que ustedes tengan la cabeza en su sitio, los brazos en su sitio y cada cosa en su sitio, uno con respecto de otro. Manipulando los genes Hox podemos hacer moscas con 4 alas, con patas, con la pata en la cabeza, con la genitalia transformada en pata, con 6 ojos, 8 ojos, como quiera. Podemos manipular la estructura dimensional, tridimensional de la mosca simplemente modificando la actividad de estos genes. ¿De acuerdo? Incluso en la especie humana, me gusta recalcar esto, los genes Hox de la mosca están distribuidos espacialmente. Según pone aquí, estos coloridos indican genes concretos que funcionan en cada parte del cuerpo, esos mismos genes funcionan de forma muy parecida en la especie humana. ¿De acuerdo? O sea, y lo que sucedió entonces, y esto es lo que es importante, es que aparecieron hace 540 millones de años, apareció de nuevo una cosa, apareció una colección de genes en tándem que son los genes Hox. Ese suceso único ocurrió, se fijó y ya todos los organismos tenemos la misma
De nuevo, insisto, esto es un suceso que esto ocurría por puro azar, es altamente improbable, pero ocurrió. Ya por último llegamos a la vida inteligente. Esto aparecía hace 100 o 200.000 años. ¿Qué es lo que ha intervenido para que aparezca la inteligencia del cerebro humano, para que tenga estas características que nos hace que estemos aquí todos nosotros preguntándonos si hay vida inteligente o no, pensando en este tipo de cosas que solo pensamos los humanos, que si nos morimos, que no nos morimos, etcétera, ese tipo de cosas? Esto realmente no se sabe. El cerebro es la gran caja oscura, la gran caja negra de la biología hoy día. Pero sabemos que el bipedalismo tuvo mucho que ver, el desarrollo de instrumentos, en fin, yo no puedo entrar en el origen de qué es lo que pasó para hablar de la especie humana, pero sí que apareció hace 100 o 200.000 años. Pero sí que me interesa recalcar que hay una única especie inteligente. A lo largo de la vida, de la evolución en el planeta, es difícil de calcular cuántas especies ha habido, pero seguramente habrá habido más de 500 millones de especies, seguramente muchas más que esas, y una es inteligente. La aparición de una especie inteligente es una cosa altamente improbable también. Y por último es si la posibilidad de contacto, si hubiera vida inteligente en otros sitios, ¿cuál es la posibilidad de contacto que tenemos nuestra civilización con estas otras civilizaciones? Entonces, bueno, esto lo pone un plan de broma de que, como dicen en esto, que seguramente el mejor signo de que existe inteligencia por ahí fuera en otros planetas es que no han intentado contactar con nosotros. Y la muestra de que los aliens estos apoyaron a Bush parece ser prueba definitiva de que no hay vida inteligente, sí. Pero bueno, quien ha estudiado este tema con detalle y con mucha dedicación. Bueno, antes de ello me gustaría decir una cosa que decía el presentador del programa Cosmos, me parece que se llama el programa, es que dice que realmente es posible que haya especies, pudiera ser especies extremadamente tan superiores a nosotros, que nos pone el ejemplo de que uno va y ve un gusano que está en el suelo, y lo último que se le ocurre pensar es que realmente este gusano, ¿qué estará pensando? Y el gusano puede considerarlo como un objeto de estudio, pero no un objeto para comunicarse. Él hacía argumento diciendo que es posible que haya civilizaciones tan por encima de nosotros que para nosotros no seamos un objeto digno de comunicarse con ellos. Aparte de eso, está esta ecuación de Drake, que se ha hecho muy famosa en todos los que estudian esto de las civilizaciones, y yo no voy a entrar en los detalles de la ecuación, pero esencialmente está basado en cosas que son objetivas, como por ejemplo el número de formación de estrellas en nuestra galaxia, eso se puede calcular, la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, eso también se puede calcular, el porcentaje de estrellas con planetas que pudieran desarrollar vida, es decir, parecidos a la Tierra, pues también se puede calcular. Ahora, la fracción de esos planetas que desarrollan vida, esto no se puede calcular. Por lo tanto, ya de entrada, la fórmula puede dar cualquier valor, depende de los parámetros que uno quiera poner aquí. A Drake le gustaba, le daba 10, ha habido que le da a gente que le da valores mucho más altos y a otro le da 0, porque ahora simplemente si uno de estos valores es 0, toda la ecuación se viene a 0. Con lo cual, yo ya finalizo aquí como un resumen, decir que la vida en el planeta es un resultado de una secuencia de acontecimientos altamente improbables, basados en moléculas muy especiales, el ADN y el ARN, ocurrió una sola vez. Y si existe vida en otros planetas, podría ser muy diferente, es posible que ni siquiera la reconociéramos como vida. Y la aparición de la vida inteligente, ya suponiendo que es ya no solo vida, sino vida inteligente como nosotros, es una asociación de acontecimientos, es que la aparición de las células eucarióticas, el complejo Hox, que no me refiero a ello, la aparición de los mamíferos y desaparición de los reptiles, los primates, junto con el desarrollo de un tipo muy especial de cerebro. Como decía antes, el número total de especies animales que han existido, pues posible que sea no es inferior a 500 millones y una sola es inteligente. Entonces, si además pensamos que da las dimensiones del universo y la baja probabilidad de que haya vida, es muy posible que, aunque exista vida en la constelación de Orión, estamos tan alejados que ni siquiera hay posibilidad alguna física de poder contactar con ellos. Y yo ya acabo aquí. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por vuestras dos intervenciones que han sido verdaderamente fantásticas y nos aclararon muchísimas cosas, se aprende muchísimo escuchando porque tenéis además esa capacidad didáctica de saber mostrar
las nuevas tendencias de la ciencia y por dónde van, digamos, vuestros trabajos. Y ahora ya pasamos a un tema en donde de alguna manera podemos entrar a debatir. Ricardo, ¿a ti se te ocurre alguna cosa que preguntarle a...? Sí, yo de tu resumen final, lo de que debería ser la vida diferente si existe, tengo mis... ¿Por qué debería serlo? No, ¿y por qué no? Vamos a ver. 50%. No, vamos a ver. No, no se trata de ser correcto políticamente. O sea, la vida de aquí se originó por el ARN y el ADN, no hay más. ¿De acuerdo? Entonces, si en la constelación de por ahí, muy lejos, se genera otra molécula autorreplicante, pero a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con el ARN. Puede haber muchas soluciones químicas, o quizás más de una, no sé si muchas, a la capacidad química de la autorreplicación. Y si ya empiezas con una molécula diferente, seguramente el resultado final en organismos más evolucionados sea tan radicalmente diferente que a lo mejor ni siquiera la reconocemos ni siquiera como organismos. Pero esto es pura especulación, o sea que esto no... pero yo creo, siempre, y yo insisto en que bueno, la vida ha aparecido aquí. Es un suceso seguramente muy improbable, que es que apareciera ese RNA, que además tuviera esa estructura que permitió dar lugar al DNA, que además el DNA fuera tan estable como podía no haber sido estable. En fin, tantísimas cosas improbables ocurrieron que seguramente esto apareció una única vez en el universo. Por tomar un punto de vista un poco extremo, porque entiendo que puede no ser así. Cualquier día claro, cualquier día alguien descubre que hay este es el SET y descubre que hay una civilización comunicándose con nosotros y toda mi teoría se viene abajo. Una pregunta que te quisiera yo hacer es el tema de la manipulación genética. Yo sé que tú has trabajado en el tema de estudiar, digamos, de alguna manera, determinados problemas, sobre todo en el tema de los cánceres y en el tema del alargamiento de la vida, que evidentemente te han ocupado y que tienen un profundo sentido genético. ¿Podrías explicarnos un poco sobre estos asuntos que son verdaderamente apasionantes? El pensar en el alargamiento de la vida, los problemas que eso trae como consecuencia y las posibilidades que estamos ante que la cosa de la oveja Dolly no se quede ahí, sino que va a seguir por la vía de la investigación y llegaremos a formar un nuevo ser humano o otros seres. Todo se basa en el ADN. Es que cuando se descubrió, por eso me gusta pasar esa película de Crick, de Watson, con el descubrimiento de la estructura del ADN. O sea, el ADN, esencialmente, es la molécula que contiene la información para hacer una persona, una rata, una mosca, un gusano o una planta, según la secuencia, ¿de acuerdo? O sea, esto es un libro escrito, un libro calculando, si tú calculas 1000 páginas, es 1000 palabras por página, 1000 palabras por página, y el número de las 3.100 millones de pares de bases que tiene la especie humana, podrías escribir la fórmula de hacer un humano en 3.300 libros, que no es una cosa exagerada. Hay que decir que una vez que sabemos la secuencia completa y que sabemos manipular el ADN, entonces las posibilidades de manipular la información genética son enormes. Ya se está haciendo, no en humanos, pero se está haciendo en otras especies. Lo que yo mencionaba de la mosca, podemos manipular la mosca como queramos y hacemos casi moscas a la carta. Esto lo que indica es que la base de nuestra biología, el manual de instrucciones para hacer una persona o una mosca, que es ese texto, podemos manipularlo, podemos cambiarlo y hacer cosas nuevas. Ahí viene la biología sintética. Y en el caso concreto de la vida, del aumento de la duración de la vida, pues una vez que se han identificado los genes que tienen que ver con el envejecimiento, y esto se hace muy bien en los gusanos y en las moscas, se pueden manipular estos genes que ayudan más. Resulta que estos genes los tenemos nosotros. Compartimos el 65% del DNA con las moscas. Por lo tanto, estos genes en las moscas, en los gusanos y en nosotros hacen lo mismo, y por lo tanto pudiéramos manipularlos si así lo quisiéramos. No digo que se haga, no pretendo decir que se deba hacer, pero sí que se puede hacer. Por lo tanto, la nueva biología sí que ofrece una posibilidad de cambio, de manipulación de nuestra propia especie como nunca ha existido. Y hay una posibilidad de beneficio enorme para la sociedad. De forma que quizás pues dentro de 100 años o 1000 años los biólogos, los historiadores de la ciencia del año 3000
digan que el siglo XXI fue cuando cambió el paradigma de la especie humana. Se puede convertir en otra cosa diferente. Apasionante. Ricardo, hay una pregunta para ti, por si acaso, que me gustaría hacerte. ¿Cómo funciona la vida en el mundo oscuro sin luz? Sin luz. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Porque normalmente nosotros sabemos que para que funcione vida tiene que haber fotosíntesis, tiene que haber energía luminosa y sin embargo, bueno, también hay quimiosíntesis como elementos básicos para poder desarrollar energía. Pero ¿cómo funciona la cosa en el mundo de los extremófilos, sobre todo en el mundo oscuro, donde no hay prácticamente luz? Bueno, pues de momento sabemos poco, estamos empezando a rascar y a identificar cosas, pero lo que está claro, no había tiempo de entrar en los detalles ni en el lugar ni en la hora, pero todos los microorganismos que se han identificado ahí abajo, se conoce cuál es su metabolismo, porque en el fondo la vida es química, como has dicho tú muy bien, está todo basado en reacciones químicas. Esas reacciones no necesitan nada que dependa de la fotosíntesis, cosa que no sucede en la superficie. En la superficie somos absolutamente dependientes de la fotosíntesis. Sin duda ninguna. De cualquier manera, sí que me gustaría hacer alguna observación en que la vida, cuando surgió, no podía depender de la fotosíntesis porque no creemos que el primer organismo fuera fotosintético. Correcto. La fotosíntesis es excesivamente compleja. Entonces, está claro que tenía que haber otro tipo de vida y ahí es donde entran precisamente los que no dependen para nada de radiación, porque tienen el bocadillo ahí a pie de obra, vamos, ahí tienen sus sulfuros metálicos o lo que sea. Y obviamente esa es la parte que tenemos que entender, porque hoy en día cuando estudias microbiología del subsuelo parece que estés estudiando química inorgánica, sí, porque hay química orgánica, porque el DNA, etcétera, las proteínas son iguales que las demás, pero el metabolismo, o sea, lo que comen, lo que producen es completamente distinto a lo que hacemos en la parte superior. Yo te voy a plantear una pregunta también que me preocupa porque estamos hablando muchísimo, digamos, de los problemas que a mí me afectan y en los que yo estoy muy interesado, que son los temas medioambientales. Cambio climático, estamos camino de la sexta desaparición del ser humano y yo veo que tú tienes en este sentido un concepto un poco como distinto, no tan catastrófico como lo estamos pintando, sino que crees que de alguna manera el ser humano sobrevivirá y superará la famosa sexta, digamos, extinción de la que tanto se habla, en la cual, como diría Lovelock, nos quedaremos 500 millones en el mundo encaramados en el polo con el deshielo, digamos, de los glaciares y el aumento del nivel del mar y, en fin, se acabará y habrá que volver a empezar. ¿Cómo planteas tú esos problemas, digamos, en que piensas que la vida va a ser? ¿Me parece a mí a los dos, yo creo, porque sí, es que yo primero y después no puedo decir nada ingenioso sobre ese asunto. Un grandísimo problema que tiene el planeta, la humanidad, es precisamente el cambio climático. Yo creo que esto hay consenso en casi todo el mundo. Creo que todos los científicos prácticamente están de acuerdo en eso, ¿no? Entonces las condiciones que pueden generarse en el planeta en los próximos siglos pues es muy diferente de la de ahora. Imagino que la especie humana se tendrá que adaptar a eso, ¿no? Pero sí que va a suponer un cambio, o puede suponer un cambio completo de cómo funcionamos, a menos que se ponga remedio y que la cosa no sea tan grave como se está prediciendo. Pero vamos, no puedo decir más. ¿Las nuevas tecnologías tendrán, digamos, capacidad de, por alguna manera, obviar el tema? ¿O como se está pensando ya en evacuar este planeta e ir a poblar, por ejemplo, Marte? Que de alguna manera eso tú quizás, Ricardo, me puedes comentar. Habéis tenido a Hopkins por aquí, creo que está vendiendo eso, de que esto se acaba y que hay que colonizar otros planetas. Hombre, hay planes de terraformizar Marte, se puede hacer, técnicamente se puede hacer, lo que pasa es que es una operación muy seria, vamos, y yo no creo que hoy en día técnicamente, o sea, económicamente la población, vamos, el mundo mundial esté por la labor para ese tipo de cosas. Pero volviendo a la pregunta, yo creo que si uno estudia la evolución a lo largo de los 3.600, 700 millones de años,
Sí. Pues cambios ha habido muchísimos y ha habido muchas adaptaciones. Meteoritos han caído muchos, algunos se llevaron a los reyes de la creación, que en aquella época eran los dinosaurios. Dicen algunos que si no hubiera caído ese meteorito, pues nosotros no estaríamos aquí hoy hablando. Eso se dice, sí, efectivamente. No sé. Efectivamente, yo creo que es verdad eso. Vamos, es difícil saber si realmente es así o no, pero efectivamente el que aquel meteorito que por lo visto acabó con los dinosaurios, o con gran parte de ellos, aún queda algún resto por aquí, permitió a los mamíferos, el que se desarrollaron los mamíferos, y nosotros estamos aquí debido a aquel meteorito, ¿no? Es un poco por el tema este de las cosas que ocurren con la cantidad de azar que hay en toda esta historia, es tan grande. El azar y la necesidad. Sí, la necesidad de adaptación, pero... ¿Y tu opinión sobre la evolución, Ginés? Yo te leí un artículo, digamos, en que decías que la evolución se había ya prácticamente acabado, por decirlo de alguna manera. Claro, hombre, la evolución es simplemente un mecanismo que nos ha producido a nosotros y a los cientos de millones de especies que han existido y que existen ahora. Pero claro, la evolución es simplemente un mecanismo de modificación genética con el tiempo, muy impreciso, lleno de errores. Pues estamos llenos de errores biológicos, todos los organismos, ¿no? Porque no hay un diseño, sino es el resultado del azar y, como bien decía Ricardo, de la necesidad que tiene cada organismo de adaptarse a las circunstancias en las que está. Con lo cual estamos llenos de chapuzas. François Jacob, el premio Nobel francés que murió hace unos años, ha hablado de evolution and tinkering, a evolución y chapuzas, y realmente la evolución está llena de chapuzas, porque pues que no hay finalidad ninguna, simplemente cuestión por puro azar, cambios al azar en el ADN, en el mensaje genético. Entonces, lo que pasa es que hoy día, al menos la especie humana, cada vez vamos a estar más en condiciones de controlar esas modificaciones genéticas. En vez de esperar que las haga por azar la evolución, pues las podemos hacer nosotros si es que quisiéramos hacerlo. Y como además el mecanismo básico de la evolución es la selección natural, y nosotros, esencialmente, nuestra especie se ha hecho independiente de la selección natural, porque si nos ponemos enfermos vamos al médico, si hace frío, pues con lo cual individuos que circunstancias, digamos, hace medio millón de años no hubieran sobrevivido y sobreviven, ha cambiado completamente, ¿no? Y cada vez cambia más. Por lo tanto, decir que la evolución ya no nos afecta, yo creo que es una obviedad. Eso y por lo tanto el sistema se ha parado. Ahora somos nosotros los que estamos maestros de nuestra propia evolución. Ricardo y Ginés, muchísimas gracias por haber destinado vuestro tiempo un rato a estar aquí, a haber quemado con nosotros hora y media de nuestra vida, que ha sido con toda seguridad productiva, porque por el éxito de la audiencia y sobre todo la edad de la audiencia media es prometedora. Pensemos que esta juventud puede ser y debe ser, a pesar de los recortes, a pesar de las condiciones que tienden al mínimo en estos momentos, llegarán sin duda y contribuirán a que haya un mundo mejor. Al menos esa es mi esperanza. Nada más. Muchas gracias por todo.